Proceso de seguimiento, reporte de avances en el aplicativo Syscompes. Para efectos de conocer este proceso es importante que tengan en cuenta que a través de la plataforma Syscompes es en la cual el DNP como Secretaría Técnica del COMPES realiza la gestión de este tipo de documentos. A nivel de cada una de las políticas aprobadas en el marco del Plan de Acción y Seguimiento se definen acciones puntuales en cabeza de las entidades del Gobierno Nacional, en las cuales cada responsable de reporte definido es quien tiene la responsabilidad de suministrar la información de avance. Este avance en términos del cumplimiento en el indicador que se define para medir su cumplimiento y la ejecución financiera asociada a ese avance en el indicador que se está reportando. Esto se realiza de forma semestral, es decir, que se realiza el seguimiento a la gestión realizada por la entidad entre el 1 de enero y el 30 de junio, y esto se realiza usualmente en los meses de julio y agosto, y también el seguimiento a lo que se realiza durante el segundo semestre de cada año, es decir, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, lo cual es objeto de seguimiento aproximadamente en los meses de febrero o marzo del año siguiente. Y es importante que consideren que a nivel de cada una de las acciones de política, estas serán habilitadas para seguimiento en el aplicativo hasta tanto se cumpla con dos condiciones. Es necesario que se cumpla con la meta final definida para la acción y que adicionalmente se supere el horizonte temporal previsto, que más adelante veremos dónde lo pueden consultar. En tanto no se cumplan esas dos condiciones, las acciones seguirán siendo habilitadas para reporte semestral de avances en el aplicativo Syscompes. Dicho esto, en este slide se presenta de forma general cómo funciona el proceso de reporte y revisión de avances semestral. Inicialmente, una vez ustedes conocen la fecha de apertura del corte de seguimiento, quienes son responsables tienen la tarea de ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y realizar el reporte de avances en términos del indicador y del avance financiero. Una vez el área responsable de ejecución realiza el reporte y envía esta información, empieza el proceso de revisión, el cual es una validación secuencial de reporte, en donde si se aprueba pasa a las siguientes fases de revisión. Entonces, en este sentido es importante mencionar cuáles son. Inicialmente pasa por la Oficina Asesora de Planeación de la respectiva entidad. Posteriormente, en caso de que sean entidades adscritas y vinculadas, pasaría a la OAP de la entidad cabeza de sector, y en DNP hay dos fases de validación. Primero llega a la Dirección Técnica Interlocutora del DNP, que es la par de los temas que tenga la misionalidad de su entidad, y finalmente está en Grupo COMPES. Entonces, solo si se tiene la aprobación definitiva de estas fases, de todas las mencionadas, es que la información se considera oficial y aprobada y por lo tanto empieza a ser objeto de publicación en las estadísticas oficiales de avance de las políticas. Si esto no ocurre y existe algún rechazo en alguna de las fases descritas, la acción vuelve al usuario responsable de reporte y en un plazo un poco menor tiene la oportunidad de identificar qué ajustes requiere el revisor que haya rechazado y volver a enviar para que nuevamente sea validado por todas las fases de revisión. Es muy importante que siempre se esté pendiente de las notificaciones que llegan del aplicativo Syscompes, ya que allí se les avisa de forma oportuna en tiempo real cuando reciben eventualmente un rechazo y en este caso pues estaría habilitada la posibilidad de ajustar el reporte cuando tienen un primer rechazo. Hemos identificado que a veces algunos usuarios no aprovechan esta oportunidad de edición y pues las acciones finalizan sin aprobación definitiva. Puesto el flujo de aprobación en términos de los días puntuales que tienen para reportar la información o revisarla, este slide presenta los plazos en términos de días hábiles en todos los casos. Entonces, una vez inicia el corte de seguimiento, el responsable de reportar tiene 6 días hábiles para hacerlo. Posteriormente, el responsable OAP de su respectiva entidad tiene 6 días hábiles adicionales para realizar validaciones en ese reporte. Una vez se pasa por esta fase, llega a cabeza de sector que tendría 4 días hábiles para validar el reporte
Y como les comentaba, luego vienen las fases de validación que existen en DNP. Por un lado, la Dirección Técnica Interlocutora tiene un total de 7 días para validar el reporte. Primero lo revisa un técnico que tiene 4 días y posteriormente su jefe que tendría 3 días. Y finalmente en la instancia Grupo COMPES, que es la última, hay 15 días para validar el reporte. Como les mencionaba, si existe algún tipo de rechazo, regresa la acción en ese momento al responsable de reporte y ahí empieza el segundo ciclo de, digamos que, ajustes y revisiones. Entonces, en este caso, el responsable va a tener 4 días hábiles para corregir la información y el responsable OAP 4 días para validar. Posteriormente, el cabeza de sector tiene 4 días para validar. En DNP, ahora la dirección interlocutora tendría 6 días en total y finalmente el Grupo COMPES tiene 5 días para validar lo ajustado. Entonces, estos son los plazos que funcionan para cada corte de seguimiento. Es importante que tengan en cuenta que al finalizar el seguimiento a la ejecución lograda en cada semestre, el DNP publica en SISCOMPES estos resultados y a su vez presenta a los miembros COMPES un informe que establece unas categorías de semáforos sobre el cumplimiento de metas anuales. Y esto en función pues de lo que ocurrió en el proceso de reporte. Entonces, cuando cerramos corte de seguimiento a la gestión realizada en el primer semestre, encontramos señalizadas acciones al día, aquellas que tienen un cumplimiento mayor al 50% de la meta anual definida para ese año. En alerta se señalizan aquellas que tienen un avance entre el 25 y el 49% y son atrasadas todas aquellas que tienen un avance inferior al 25%. Se considera también en este semáforo y se señalizan aquellas acciones que fueron reportadas pero cuya revisión no finalizó el flujo de aprobación y también las acciones sin reporte. Ya con corte a diciembre, como las metas definidas en el plan de acción y seguimiento son anuales, lo que entendemos por acciones al día son aquellas que pues con corte a diciembre se cumplieron el 100% de la meta anual definida y son atrasadas todas aquellas que tienen un porcentaje inferior. A su vez, también se reporta, como en el caso anterior, las acciones que no tuvieron aprobación definitiva y las que no fueron reportadas. Esta información está disponible en SISCOMPES. Ustedes en realidad pueden también explorar otro tipo de estadísticas. Está la información a nivel de los documentos aprobados, en donde pueden conocer el porcentaje de avance general de la política, el PAS que consolida esta información de avance que reporta cada una de las entidades. Pues esto aplica para el caso de los reportes aprobados y unas estadísticas generales de avances por objetivo. También se encuentran los avances por sector, que son los que manifestamos previamente que funcionan como rendición de cuentas al COMPES al finalizar el seguimiento y algunas gráficas relevantes sobre estadísticas del documento. Dicho esto, a continuación la idea es explicarles cómo funciona procedimentalmente el reporte de avances en el caso de ustedes que ostentan el rol responsable directamente en el aplicativo. Acá mencionaremos unos temas generales que deben tener en cuenta y al finalizar realizaremos un caso práctico en el aplicativo para que sepan la usabilidad del sistema. Entonces, cuando ustedes ingresan con su usuario y contraseña al aplicativo SISCOMPES, a mano izquierda en la opción reporte y revisión que está en el botón de seguimiento, les va a aparecer un listado con aquellos documentos en los que tienen al menos una acción a cargo de reporte. Van a conocer el nombre de la acción, el porcentaje de avance hasta ese momento oficial, que sería con base en el último corte que tienen información aprobada, y también el detalle de en qué fase está la acción en ese momento. Entonces, en este caso, como estamos en fase de reporte, se indica la entidad y la dependencia que tiene a cargo el reporte. Se mencionan también los días restantes para reportar. Como les mencionaba, tienen 6 días desde que se habilita el corte y ahí empieza el conteo regresivo en días hábiles, incluyendo el día 0. Ustedes tienen la posibilidad de realizar gestiones en el aplicativo inclusive el día 0. Sin embargo, les recomendamos realizar el proceso de reporte con días de antelación en caso de que requieran algún tipo de soporte técnico a través de la mesa de ayuda del aplicativo SISCOMPES. Entonces, al dar clic en el botón Gestión, ustedes van a encontrar una visualización como la que se ve a mano derecha.
en donde empiezan por conocer el alcance de la acción, que pues es la descripción puntual de ese compromiso que fue adquirido por la entidad para contribuir al logro del objetivo definido. Y esto pues en su momento fue formulado como respuesta a los ejes problemáticos identificados en el diagnóstico. En compañía de esta información encuentran el horizonte temporal de la acción, entonces lo van a encontrar en términos de esa fecha de inicio prevista para la acción y la fecha de finalización. Como les decía, esa fecha de finalización es importante porque va a ser en principio hasta donde se les va a pedir seguimiento a la acción. Ya si al llegarse a esa fecha no han cumplido la meta final, pues seguirá habilitándose para seguimiento. Y está el responsable, que pues es el profesional a cargo de reportar la ejecución de las acciones. En este punto es importante precisar que si bien en su momento la política se aprueba con un responsable que está en la entidad, dada la rotación de personal que existe en las entidades, esto siempre es objeto de actualización y quien tiene la responsabilidad de hacerlo y de verificar los responsables actuales en la entidad es la Oficina Asesora de Planeación, quien es la encargada de administrar los usuarios como tal, de realizar los traslados correspondientes, las creaciones e inactivaciones que procedan. Dicho esto, después de esa información general de la acción van a encontrar dos recuadros en la parte de abajo. El primero les indica que la acción está en estado por reportar y resalta los días restantes que tienen para hacer el reporte en el aplicativo. Adicionalmente les va a mostrar la cantidad de rechazos que tienen en ese momento. Como les decía, pueden tener uno y cuando tienen uno regresa la acción para que ustedes puedan ajustar y enviar nuevamente la información. Pero si tienen dos ya, eso implica que quede bloqueada la edición del reporte de la acción por ese corte de seguimiento y que puedan reanudar esa edición que se requería cuando inicie el siguiente corte de seguimiento. Entonces se señaliza la cantidad de rechazos y adicionalmente existe un botón que se llama historial de flujo, que es muy relevante para que conozcan en dado caso de que las acciones no hayan tenido aprobación definitiva en el corte anterior, cuáles son los aspectos que deberían ajustar para que el reporte realizado tenga la aprobación definitiva. Más adelante les muestro cómo se ve, pero de momento es importante que sepan que allí está. Y adicionalmente está un cuadro de requisitos para envío de avance durante el periodo en curso, que pues en este caso sería 2025-1. Y como ustedes ven allí está un checklist que incluye digitar un avance en el indicador, digitar un avance financiero, incluir un soporte de indicador e incluir un soporte financiero. Finalmente, pues ya más abajo en el reporte van a tener dos pestañas que hacen parte de la integralidad del reporte. Entonces, en una se digita la información del indicador y en otra la financiera. Dicho esto, en términos del indicador, va a ser la hoja de ruta y el principal referente lo que ustedes encuentren en el indicador, que pues es la expresión cuantitativa observable y verificable que permite determinar el nivel de cumplimiento, y la fórmula de cálculo, que es justamente esa forma específica de cómo se calcula ese indicador. Entonces a veces es una ecuación, es un porcentaje, es la definición de una serie de hitos que se deben cumplir. Entonces, en términos de esa fórmula de cálculo es que se va a revisar el reporte de cumplimiento de las acciones que tienen. Esto es muy importante porque existen acciones que, pues, si uno analiza el alcance de la acción, en teoría podrían medirse de múltiples maneras. Por ejemplo, una estrategia podría medirse en términos de los beneficiarios atendidos o también de los hitos que se requieren para su logro. Entonces, por eso es que el referente puntual que se debe utilizar es la fórmula de cálculo. Un segundo punto igual de importante es saber y apropiarse de la forma de acumulación del indicador respectivo. Hay dos tipos, acumulado y flujo. La mayoría son acumulados y cuando son acumulados esto implica que es necesario acumular entre cortes y año a año lo que van logrando en la acción. Entonces, en el caso que tenemos en pantalla, en donde está el recuadro fucsia, si esta entidad en 2025-1 no tuviera avances adicionales,
como mínimo debería digitar el 82% que logró con corte al corte anterior. Entonces siempre se va a tener en cuenta ese valor acumulado que se va a sumar a lo que hagamos en el semestre que se está reportando. Esto es muy importante porque es causal de rechazo. En Syscompes, para mitigar este tipo de errores, existe un mensaje de alerta que les recuerda que es importante acumular cuando se identifica un valor menor al corte anterior. Y pues ahorita lo analizamos cuando exploremos el aplicativo, pero digamos que es importante en todo caso que sepan qué implicaciones tiene cada tipo de acumulación. Cuando los indicadores son tipo flujo, esto hace que las metas anuales definidas indiquen lo que se logra de forma independiente cada año sin acumulaciones entre años. En todo caso, para estar comparando el logro de esas metas flujo anuales, sí es importante que, si bien son reportes independientes entre años, en el segundo semestre de cada año sí se tenga en cuenta lo que lograron en el corte anterior. Es decir, en tipo flujo se acumula al interior de cada año siempre en el segundo semestre, para saber así el balance total de lo logrado en esa vigencia y tener un cálculo o una comparación natural con respecto a la meta anual definida. Eso con respecto a los tipos de acumulación. Adicionalmente, pues tienen información de la unidad de medida, si es número o porcentaje. Se define si hubo una línea base cuando se definió la política, sobre la cual debería considerarse el reporte de avance que empiecen a manifestar. Dicho esto, en la parte inferior ya encuentran una tabla que tiene la descripción a nivel anual y pues en el marco de cada año a nivel semestral de cuál era la meta anual relacionada, considerando justamente ese indicador de cumplimiento que se tenía previsto se cumpliera en cada una de las vigencias. Entonces, pues ya con esta información que tienen a disposición en el aplicativo es que empieza a definirse lo que sería el reporte de avance en el indicador. Por un lado, es importante que en la columna valor se indique en el corte que inicia el seguimiento el valor justamente en términos de ese indicador que se estaría logrando con corte a 2025-1. Si es acumulado, pues será considerar el valor que tenían hasta el corte anterior más lo nuevo o ese nuevo avance cuantitativo que tengan en esta vigencia. Y si es tipo flujo, como mencioné previamente, pues el conteo empieza desde cero en esta vigencia. Entonces dan clic en el lápiz que se visualiza a la derecha de cada recuadro valor y allí ingresan el valor y con la tecla Enter se guardaría el valor en este reporte. Es muy importante que digiten la tecla Enter porque de lo contrario el valor no queda guardado. Una vez hacen esto, a mano derecha está el clip y se habilitaría para que ustedes puedan incluir los soportes que permiten validar ese avance. Entonces, por un lado está un formato indicador que nosotros sugerimos que, si ustedes miran en el pantallazo del slide, muestra un recuadro azul oscuro que dice formato de reporte indicador. Ahí lo pueden descargar y es el que se sugiere sea utilizado para explicar de forma clara a qué corresponde ese valor que reportaron. Por ejemplo, si el indicador tiene hitos, mencionar a qué hito corresponde el avance, o definir pues puntualmente cuál es el avance neto del corte y, dado eso, pues cuál es el avance acumulado cuando es acumulado. Entonces, este formato tiene la función principal de dejar claro por qué ese es el valor de avance en términos de la fórmula de cálculo y también de articular ese valor a los soportes que ustedes están suministrando, porque es fundamental que exista evidencia de ese desarrollo que realizaron como ejecución de la acción. Entonces, eso de forma integral es lo que sería el reporte en el indicador. Voy a ir un momento a Syscompes para contarles dónde está ese formato. Entonces está la ayuda en línea. Mientras, en caso de que no cargue, seguimiento. Y en la parte inferior está formatos de soporte del módulo de seguimiento, avance en indicador. Como les decía, en la ventana del reporte, pues ustedes ya van a tener la opción de verlo directamente allí, pero si prefieren descargarlo con anterioridad, acá también está. Entonces,
Acá pues se digita el número de documento, el nombre de la acción, el corte que está siendo objeto de reporte y pues acá de momento tiene 3 ejemplos de una misma acción que puede ser medida de 3 maneras diferentes y por lo mismo es que les comentaba que va a ser importante que se apropien y conozcan muy bien el indicador de cumplimiento de las acciones que tienen porque es en función de esa que deben precisar el avance que se logre. Si tenemos indicadores, por ejemplo, en términos de producto, que serían las casas construidas, es importante aclarar cuántas se están construyendo en ese corte y de pronto comentarios adicionales que consideren oportuno mencionar, adicional a precisar los soportes en donde se está validando esta información. Si es a nivel de hitos, va a ser muy importante siempre aclarar a qué hitos se refieren con esos documentos que están adjuntando, si son revisiones, si son versiones parciales o si son completas y demás, porque muchas veces pasa y puede ser causal de rechazo que esto no sea claro y no se hable el reporte que ustedes hacen con la fórmula de cálculo y sí o sí pues implique un rechazo por falta de claridad entre el reporte y la fórmula de cálculo. Y en términos de porcentajes, cuando tenemos porcentajes, es importante que siempre se defina justamente en este formato cómo llegan a ese porcentaje. Entonces, tomando este ejemplo del número de casas del porcentaje de casas construidas, va a ser muy importante que nos indiquen cómo llegan a este 63%. Entonces, es que construyeron 50 casas de 80 que tenían planeadas. Entonces, por eso este formato va a ser muy útil también en este tipo de indicadores. Si bien es el formato que nosotros recomendamos para hacer estas aclaraciones, las entidades y ustedes pueden definir si desean otro tipo de formato, pero lo fundamental es que logren dar este tipo de claridades en términos de por qué reportan ese valor y eso que implica en términos de la fórmula de cálculo. Entonces, eso en términos de los soportes como tal que deben ser presentados allí en el clip. Nuevamente les menciono que más adelante les muestro en usabilidad esto cómo se ve ya interactuando en el aplicativo. Y aquí pues una serie de recomendaciones y reiteraciones sobre entonces cómo hacer un reporte correcto. Precisar que si hay cortes con reportes sin aprobar y sin soportes, el sistema va a exigir que anexe archivos en esos cortes pendientes. Acá es importante de paso precisar que, por ejemplo, en el caso de la acción que tenemos como ejemplo de esta capacitación, en esta puntualmente la información de 2024-2 no fue aprobada. Entonces ustedes en esos cortes que tienen pendiente la aprobación también van a tener la oportunidad de editar los valores que estaban. Para ese fin pueden dar clic en el lápiz de la respectiva celda, borrar el valor, ingresar uno nuevo y oprimir la tecla Enter. Asimismo, en los soportes van a poder eliminar los que tenían y subir los nuevos. Es muy importante que eliminen los que estaban mal porque eso, mantener esas versiones más las nuevas va a generar confusiones en el reporte. Entonces, eso sobre cortes previos que no tienen aprobación. Tener muy en cuenta el tipo de acumulación del indicador. Como les decía, este es un error recurrente y da para causales de rechazo. Nosotros tenemos una validación en el aplicativo, pero en todo caso es muy importante que interioricen esto y recuerden que si es acumulado deben tener en cuenta la historia y el avance logrado con corte al corte anterior y que si es flujo el conteo inicia en 0 desde cada inicio de vigencia, solo se acumula en el segundo semestre, pero es en términos de lo logrado en ese año. El tercer tip es pues siempre tener en cuenta que estén haciendo el reporte en términos de la fórmula de cálculo y las unidades de medida del indicador. Para ilustrar este punto es interesante el ejemplo que teníamos en el formato, que era pues en términos de una acción que lleva a construir casas, se puede medir de varias formas diferentes, pero entonces justamente es el único indicador que nos rige, dependiendo del caso, el que deben tener en cuenta. Y pues si bien recomendamos usar el formato de reporte indicador para hacer un reporte claro y incluir las precisiones que requieran, pueden utilizar otro formato, puede ser este u otro, pero sí o sí es necesario que sea claro y que en algún lugar quede la explicación de por qué se reporta ese valor.
Adicionalmente, los soportes que se suban deben tener en cuenta el avance de la acción en el corte correspondiente. Entonces, ahorita, si vamos a reportar 2025-1, es importante que los soportes sí o sí, los que tengan fecha, pues estén entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. Esto es muy importante porque pues puede incurrirse en el error de que como vamos a reportar, por ejemplo, ahorita en agosto, se incluyan soportes de julio o agosto que pues no son válidos para sustentar esa ejecución que se indica fue en el primer semestre del año. Y eso para cerrar el formato, el reporte indicador. Con respecto al reporte financiero, acá pues también tenemos una información de referencia. En las primeras columnas a nivel de vigencia ustedes van a ver la fuente de financiación indicativa y el recurso asignado indicativo. Cuando regresamos en el tiempo y pues identificamos lo que quedó aprobado cuando se concertó la política, esos valores y pues toda la información financiera eran de carácter indicativa, respondía al ejercicio de planeación que hizo su entidad en el momento de identificar los compromisos que adquiría, pero pues era indicativa. Ya naturalmente en el proceso de seguimiento es que van conociendo efectivamente con qué fuente de financiación están respaldando el compromiso y qué valor les implica en términos de la entidad. Por esta razón es que nuestra invitación es a siempre estar validando esas fuentes de financiación que estaban precargadas y que aparecen precargadas porque fue lo que se concertó y a ajustarlas por las que en efecto correspondan. Están, pues ahorita lo vemos en el aplicativo, pero están una serie de fuentes que son de PGN Inversión, tanto en Nación como en Propios, y también de funcionamiento como en Nación y Propios, más SGR, otros y demás. Entonces ustedes tienen la posibilidad de editar esa información, con el lápiz aparece el listado desplegable de fuentes y lo pueden editar. A su vez, el recurso asignado anual. Estrictamente es causal de rechazo cuando, por ejemplo, en el caso 2025 que aparece en pantalla, de momento se pensaba que la asignación de 2025 iba a ser de 0 millones. Pero, por poner un ejemplo, ustedes reportan un valor superior a 0 en 2025-1 y ahí estaríamos dando a entender que la entidad está ejecutando recursos que no asignó. Y eso pues es inconsistente financieramente y por eso siempre ha sido causal de rechazo. Entonces ahí lo procedente es ajustar el recurso asignado para que sea como mínimo pues la suma de los avances por corte del año. En todo caso, pueden existir figuras presupuestales, ya pues cada entidad puede analizarlo e identificar si existe alguna razón por la cual el recurso asignado es menor a la ejecución del año. En caso de ser así, ya el aplicativo deja la oportunidad de que lo puedan digitar, pero le advierte que en teoría es una inconsistencia financiera y que por lo tanto, si ese es el dato real y ustedes están seguros de que es ese, es importante que lo argumenten adecuadamente en el formato indicador. Entonces, más adelante vemos la validación puntual para que sepan qué dice allí. Y al igual que en el indicador, acá pues tienen la opción de lápiz para oprimirla, ingresar el valor correspondiente y guardar el valor con la tecla Enter. Asimismo van a poder adjuntar en el clip los soportes correspondientes, así como en el formato, en el caso del reporte indicador, existe una ficha financiera que recomendamos utilizar para relacionar el reporte asociado, que si bien está en la parte superior derecha y es el formato de reporte financiero que pueden descargar allí, también está en Syscompes en la opción avance financiero. Entonces el formato es más o menos de este estilo, en donde en la parte financiera nuevamente está el documento Compes, la acción, el corte a reportar y en principio tenemos un ejemplo que es con contratos. Entonces se relaciona el número de contrato, el valor total del contrato, el plazo, fecha de inicio y fecha de finalización de los contratos, pero lo importante es acá ver pues la ejecución y el valor, porque estrictamente hablando lo que se debe reportar en el tema financiero es lo que se ejecutó en ese semestre para lograr el avance indicador que pues mencionaron previamente en el reporte de indicador. Entonces a veces hay errores que es porque presentan acá ejecuciones que son claramente superiores al semestre, entonces pues la idea es minimizar esos posibles errores.
y también se mencionan los soportes respectivos. Acá un paréntesis, y es que si hay son contratos que están de pronto en plataformas como Secop, podrían mencionar que están allí, que pueden ser consultados. Dicho eso, precisiones generales sobre el reporte financiero es que todos los valores que estén allí, tanto en recurso asignado como avance por corte, deben estar en millones de pesos, y que en el caso de los avances por corte, toda la información siempre se debe reportar sin acumular. Entonces son valores netos del semestre que estén reportando en cada caso. Nuestra invitación siempre es a que el recurso asignado se esté actualizando para que pues tenga sentido con los avances por corte, y pues en la medida de lo posible tener esta información bien contrastada para tener unas estadísticas adecuadas de avance financiero. Sin embargo, la única causal de rechazo es cuando el recurso asignado es inferior a los avances por corte del año, y esto no se sustenta en caso de que hubiese una razón presupuestaria que haga que tengan ese comportamiento financiero. Entonces, eso con respecto al reporte financiero. Acá pues reiterar en algunos tips, entonces verificar que la columna de recursos asignados sea correcto. Esto aplica tanto para la fuente como para el valor. Confirmar que los valores estén en millones de pesos, y que sean los que se asignan puntualmente para la acción. No deben registrar los avances de forma acumulada, y acá el punto B era lo que les mencionaba, de que el recurso asignado de un año no puede ser inferior al reporte de avance financiero de ese año. Si fuese inferior por alguna razón presupuestal particular, van a poder reportarlo, pero entonces es importante que expliquen los motivos que lo fundamentan. Y en el avance por corte, pues los recursos son sin acumular en millones de pesos. Adicionalmente, pues la recomendación de anexar los soportes para que sea claro y ordenado. Como les mencionaba, está el formato que sugerimos, pero ustedes son libres de elegir otro, siempre y cuando explique a qué corresponde el valor que están reportando. Adicionalmente, los soportes, pues también, como en el caso del indicador, deben guardar consistencia con el corte reportado, y esto sería en términos generales. Adicionalmente, hay otras recomendaciones, que es pues evitar adjuntar soportes de avance de cortes de seguimiento incorrectos, ya que esto puede hacer que la información de avance de cada corte sea confusa. Recordarles que el segundo rechazo bloquea la adición de la acción, y eso hace que se pueda volver a habilitar hasta el siguiente corte. Y pues ustedes pueden ver el número de rechazos en la visualización inicial que les mostraba. Adicionalmente, cuando ingresen al historial de flujo, pues esto es muy útil para conocer los motivos de rechazo de cortes previos en caso de que no tengan aún aprobaciones definitivas, y allí pueden ver puntualmente cuál fue el motivo de rechazo. Ahí es útil pues analizar este tipo de rechazos, identificar si tienen dudas. En cualquier caso, allí va a estar el correo de la persona que emitió el rechazo, por si tienen alguna duda. Pues una recomendación si es que eventualmente contacten a la persona a través de ese correo que aparece allí. Y finalmente recordar que todos los reportes aprobados ya pues son información oficial, está publicado y puede ser solicitado por cualquier persona que requiera conocer los avances en las acciones que tienen a cargo. Por esta misma razón es que pues los reportes siempre deben ser muy claros, y por eso se recomienda el uso del formato o de otro documento que explique lo principal con respecto al reporte realizado. Dicho esto, ahora vamos a un caso práctico en el aplicativo para que ustedes puedan ver la funcionalidad de forma general. Pues en este momento estoy en un ambiente de pruebas que Syscomp espere, pero pues el aplicativo al que deben ingresar es el normal. Y acá en iniciar sesión, ustedes digitan allí el usuario y contraseña. Yo voy a hacer la prueba con una acción de la RTBC. Entonces, para mostrarles cómo se va a visualizar el proceso de reporte. Como les mencionaba, a mano izquierda aparecen una serie de botones. En el segundo, que es la lupa, ustedes encuentran la opción reporte y revisión. Entonces allí es donde van a tener un listado de acciones en las que tienen como mínimo una acción en la cual tienen un rol asociado, y les aparece puntualmente el pendiente en las que ya deben realizar algún tipo de gestión. En este caso, el usuario Daniel Olaya en el COMPES 4021 tiene una acción pendiente,
y está pendiente porque justamente él tiene el rol de responsable de reporte, entonces le aparece habilitada para reportar. A mano izquierda tienen entonces el nombre de la acción, tienen una información general del avance en la acción con corte al corte anterior, que fue el último aprobado en el caso de esta acción. Entonces se dice el avance en el indicador y el avance financiero, se menciona la entidad y la dependencia responsable y los días que en ese momento quedan hábiles para reportar. Como les decía, acá este conteo puede llegar hasta el día 0 y el día 0 ustedes pueden hacer gestiones, pero lo recomendable es hacerlo antes en caso de que requieran algún tipo de soporte. Dando clic en el botón gestión, pueden ver la visualización de la acción. Entonces acá era diseñar e implementar una estrategia comunicativa de contenidos convergentes multiplataforma de entretenimiento que permitan sensibilizar a los ciudadanos sobre la problemática de la deforestación en Colombia, destacando la importancia del uso sostenible y la conservación de los bosques y el capital natural. Esta acción iniciaba el 1 de enero de 2021 y termina el 1 de diciembre de 2025. Está a cargo de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia y particularmente de Daniel Olaya en este momento. Y como les mencionaba, va a aparecer que ya tiene el estado por reportar, que quedan en este momento 4 días restantes, que no ha tenido ningún rechazo y acá se vería el historial de flujo en caso de que tuvieran que verificar qué pasó en el corte anterior y qué debe ser ajustado. Estos requisitos de envío de avance para el periodo de 2025-1 se van a ir chuleando a medida que se logre lo que está allí, entonces eso también lo iremos verificando. Entonces, empezando por el indicador, nuevamente la recomendación es pues leer muy en detalle el indicador y la fórmula de cálculo e interiorizarla. En este caso, esta implementación de la estrategia se iba a medir en términos del cumplimiento de esta serie de hitos. Entonces teníamos un hito inicial que pesaba el 30%, que era el diseño de la estrategia. Posteriormente el hito 2 de producción de una campaña multiplataforma que pesaba el 30%. En tercer lugar, un plan de emisión y puesta en marcha de la campaña con un peso de 30%, en donde el indicador nos aclaraba de forma específica que ese plan debía realizarse en 2022 y 2023 con un 10 y un 20% respectivamente. Y finalmente, como hito 4, el diseño de una propuesta creativa anual para la posterior producción de contenidos que aplicaría para los años 25 y 24 y 25 con un 5% anual. Entonces acá de momento pues la acción va bien reportada, como ustedes ven con corte a 2025 han cumplido el 95% que se esperaba tener en ese momento, ya que para 2025 según la fórmula de cálculo en principio solo nos falta lo que corresponde al hito 4 con respecto a la propuesta creativa anual que aplica para 2025. Entonces, cuando la entidad desee reportar esto, pues da clic en el lápiz y aquí digitaría el valor de avance. Asumamos que llegan al 100%, ahí ya dice que el avance de la meta indicador se ha guardado satisfactoriamente. Sin embargo, quiero ilustrar la validación que les comentaba que aparece cuando no se realiza acumulación. Entonces pongamos un ejemplo y es que de pronto la RTV se cambió de personas, no saben que deben reportar acumuladamente y tampoco lograron un avance adicional y dicen que su avance de este corte es 0%. Si digitaran 0%, acá aparece esta validación que les dice que es necesario verificar el valor de avance reportado, ya que el valor ingresado es menor al reportado en el corte anterior, que fue de 95%. Tenga en cuenta que el valor que está ingresando debe ser acumulado, es decir, que debe sumar el avance de este semestre al valor reportado en el semestre anterior y si no hubo avance debe mantener el mismo valor anterior. Acá se les pide por favor verificar que esto sea correcto, ya que en caso de serlo se recomendaría incluir en los soportes del reporte una explicación y justificación de por qué. Aunque el indicador es acumulado, el valor reportado es inferior al corte anterior. Sobre esta aclaración última, quiero precisar que esto es un caso excepcional, pasa en pocas acciones, pero puede pasar con indicadores que son porcentajes de atención, por ejemplo. Entonces son indicadores acumulados de porcentajes de atención en donde a medida que pasa el tiempo puede que esté aumentando la base a la que deben llegar y porcentualmente el valor en realidad esté cayendo,
aunque sí que vayan asistiendo a más personas. Entonces puede pasar en indicadores donde es un porcentaje de asistencia a personas y si bien están atendiendo más personas, la cantidad de personas que requieren asistencia está creciendo en una mayor proporción y eso hace que al calcular el porcentaje esté cayendo el porcentaje. Entonces, a razón de este tipo de indicadores es que pues está esta validación. Reconocemos que habrá indicadores en los que puede pasar que aunque sea acumulado caiga el valor de un año a otro, pero entonces lo pueden hacer, pero es absolutamente indispensable que en el soporte del reporte se explique porque esa es la tendencia y el comportamiento del indicador a pesar de ser acumulado. En esos casos, pues cuando dan confirmar, miren que acá ya el aplicativo les deja guardar un valor menor, pero entonces está el compromiso de que en los soportes se explique por qué esto ocurre de esa manera. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Adicionalmente, ya pues una vez digitan el valor en el clip del soporte, acá les aparece esta visualización. Pueden adjuntar un archivo. En el manual de usuarios se indica de forma muy precisa el tipo de soportes que puede incluir, el peso, el nombre, porque hay ciertas reglas. Entonces la invitación es a que lo puedan consultar. Acá pueden incluir información que consideren oportuna. La invitación es a que de pronto estos comentarios que quedan acá, si son muy importantes para entender el avance, los incluyan en el formato de avance para que quede la trazabilidad allí. Y acá ya quedaría guardado el reporte, pueden descargarlo o pueden eliminarlo y pueden adjuntar más archivos. Y acá dan la opción cerrar. Miren que acá ya queda habilitado el chulo para el soporte y si vamos a la parte de arriba nos indica que ya tenemos avance de indicador y soporte de indicador correctamente diligenciados. Acá de pronto recordar que acá en este botón pueden descargar el formato indicador si lo requieren. Y ya así podemos pasar a la información financiera. Entonces aquí aparece la historia de la acción. Como ustedes ven, por defecto para esta entidad aparece que el 2025 va a tener un recurso asignado de 19 millones. Eso es lo que en su momento pudo haber dicho la entidad que pensaba que le costaba cumplir la meta de 2025, que era ese diseño del plan anual. Pero la entidad puede identificar que ese no es el valor y ajustarlo, y lo mismo con la fuente de financiación. Hagamos primero la prueba con el recurso, pues digamos que ya no es 19 sino 30 millones. Se borra, se digita y se da enter y ahí queda guardado. También pueden decir, ok, ya no lo vamos a financiar con funcionamiento, necesitamos para ese plan de pronto un contrato que va por rubro de inversión de la entidad. Entonces acá la fuente es PGN Nación. Cuando hacemos cambios de fuentes nos aparece este mensaje como de advertencia porque el cambio de fuente va a hacer que se borre la información de valores asociados, ya que pues seguramente va a cambiar porque la fuente es otra. Entonces es como para que recuerden qué valores tenían, si es que esos son los que desean mantener y los vuelvan a digitar. Entonces ahí se da la opción aceptar. Como les mencionaba, se borró el 30 que teníamos porque se presume que pues por cambiar la fuente cambia el valor y acá pues pueden digitar nuevamente sin ningún inconveniente. Ya al digitar este pues es el valor de avance de recurso asignado anual. Ya cuando pasamos a avance por corte, este valor no es acumulado, es lo que le costó a la entidad hacer el avance reportado en el semestre, entonces allí pueden indicar el valor como tal. Como les decía, si ustedes indican un avance por corte superior al recurso asignado, esto en teoría es un rechazo porque no es natural que se esté ejecutando un valor mayor al que están asignando como entidad. Entonces, por esa razón aparece esta notificación que indica que es importante que verifiquen el avance reportado frente al recurso asignado, ya que se recuerda que la suma del avance por corte no puede ser mayor al recurso asignado para el año. Se recuerda que ustedes pueden en realidad editar tanto la fuente como el recurso asignado como el avance por corte para garantizar que esta información sea consistente. Y se advierte que si ustedes deciden mantener el avance superior al recurso asignado, es decir, 60 frente al 50 que teníamos, va a ser importante que incluyan una explicación y justificación en los soportes de reporte.
y acá se aclara pues qué valores tienen en este momento. Dicen que el avance del año es 60, pero solo están asignando 50. Y ustedes pueden confirmar si están seguros de que esos son los valores y pues desean seguir adelante. Acá importante precisar que, como mencioné, estrictamente hablando, esto daría para un rechazo a menos de que ustedes aclaren por qué está teniendo esta particularidad financiera la acción. Si es de pronto un tema de reservas presupuestales o bueno, ya pues cada entidad conocerá mejor en qué casos podría tener esta particularidad. Y pues reconocemos que puede pasar, entonces ya se les da la opción de mantener información de este estilo siempre y cuando los soportes aclaren estas particularidades que se presentan. Entonces si damos confirmar, acá se indica que quedó guardado con 60, pero como les decía, queda el compromiso de adjuntar en el reporte adjunto una explicación de por qué el avance de la ejecución es superior al recurso asignado. Entonces, eso para que lo tengan presente. Y al igual que en el reporte indicador, pueden incluir soportes. Entonces, aquí nuevamente se habilita un buscador de soportes que para lo cual deben tener en cuenta el nombre y demás y el peso. Importante tener en cuenta en términos de soportes, independientemente de si es indicador o financiero, que cuando exceden el tamaño del peso permitido por Syscompes pueden incluir links a carpetas compartidas, pero es fundamental que se garantice que puede acceder a ese link cualquier persona y consultar la información, ya que son múltiples los revisores de estos reportes y a su vez, pues como les decía, esta información luego es oficial y puede ser solicitada por cualquier ente de control. Entonces, si proporcionan rutas a carpetas compartidas, es indispensable que se valide que tenga acceso permitido para cualquier usuario. Y ya con esto, acá me aparece que ya, pues como ya completé todo lo que se requería, me dice que ya puedo enviar y que si lo deseo hacer en este momento. Sin embargo, me voy a salir para mostrarles que en efecto, pues acá quedaron las validaciones y que por eso ya estamos listos para enviar. Cuando seleccionan una fuente que es funcionamiento, estrictamente hablando, esto pasa a veces porque la entidad no tiene forma de costear específicamente lo que le cuesta implementar la acción. A veces esto permite que de una vez se pueda enviar la acción porque pues se reconoce o se asume que es por imposibilidad de costeo. Sin embargo, la invitación siempre ha sido a, en todo caso, hacer el máximo esfuerzo posible por intentar identificar qué le implica a la entidad hacer, lograr el avance que están reportando en el aplicativo. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta en relación con el reporte financiero. Como les mencionaba, aparecía un formato, una ventana emergente que decía que ya podían enviar. Si ahí dábamos a aceptar, regresábamos, pero si regresamos, de forma por aquí, que ya terminamos, miren que acá ya aparece el estado por enviar. Entonces, por eso ya tenemos habilitado el botón enviar. Y acá existe esta alerta para cuando ustedes de pronto tengan más de una acción en un mismo documento que advierte que es necesario que tengan ya reportadas y en estado por enviar todas las entidades para que puedan, todas las acciones para que puedan hacer el envío. Entonces acá dan opción enviar y se les recuerda que una vez envíen la información no podrán realizar modificaciones. Entonces dan aceptar. Ahí ya desde que ustedes envíen, la recomendación como mencionaba era estar pendiente de las notificaciones en Syscompes, ya que por ahí serán notificados si el reporte llegara a tener algún rechazo en una fase de revisión. Recomendarles ver el historial de flujo en caso de que deseen y requieran revisar lo que pasó en los cortes anteriores o conocer efectivamente los rechazos que tuvo la acción. Acá está a nivel de cortes, entonces por ejemplo, miren que en el corte pasado el último comentario pues ya fue la aprobación indicando que el ajuste había sido incorporado. Sin embargo, acá si nos íbamos antes podíamos ver en su momento cuál había sido el rechazo. Entonces aquí es donde se consulta el historial de flujo
Importante estar pendiente de las notificaciones y finalmente mencionarles que acá está la ayuda en línea en donde van a encontrar adicional a estos videos de cómo es el reporte, cómo es el proceso de revisión, otros videos ya más puntuales sobre los roles de seguimiento, los estados, información muy general, los formatos de soporte y pues el flujo de aprobación, el instructivo para reportar correctamente, los manuales de usuario en donde ven de pronto detalles puntuales sobre soportes y demás. E invitarles a contactarnos a este correo en caso de que requieran algún tipo de soporte durante el proceso de reporte.